cultura y política en la obra y vida de Violeta Parra. Te cedo la palabra. Mira, sí, hay algunos conceptos que es bueno aclarar, aunque se han aclarado muchas veces. Hay el término cultura es más amplio naturalmente que el arte, eh, pero, pero, pero la gente de cultura, ¿para qué vamos a estar hilando tan fino, digamos? La gente de la cultura, el mundo creativo y el mundo intelectual ha estado relacionado históricamente en América Latina, especialmente durante el siglo XX, con proyectos, con grandes proyectos revolucionarios, grandes proyectos de transformaciones profundas, digamos, especialmente de los artistas que han hecho suya la bandera, o llamémoslo así, o el sonido de la música popular o de la cultura popular, digamos, las enormes injusticias, las enormes desigualdades sociales que los países latinoamericanos y Chile en eso no fue la excepción, arrastraron durante mucho tiempo y arrastran todavía. Digamos. La situación de la primera mitad del siglo XX en Chile, por ejemplo, tuvo una reacción digna y profunda de parte de los trabajadores, especialmente los trabajadores de las minas, de la industria, pero tuvimos un campesinado y un campo que seguía viviendo hasta los años 60, hasta fines de los 50, hasta los años 60 en el feudalismo. Y claro, Violeta Parra, que venía de ese ambiente, a la vez que venía de un mundo, sus padres eran profesores primarios, digamos, tenían la doble militancia en el popular y a la vez intelectual, reaccionaban frente a esa situación. Y Violeta Parra fue en eso una mujer extraordinaria y una tremenda artista, pero también una tremenda luchadora. Nosotros hemos dicho muchas veces que ella fue tal vez la primera, y tal vez injusto decir que fue la primera, pero fue la más notable, que no veía en el campo solo álamos guachos y cordilleras nevadas y arroyitos que corrían cantando por el campo, sino que veía en ese campo al ser humano. Y ese fue su gran aporte y fue lo que la hace merecedora del nombre de ser la madre de todo este movimiento que adquirió tanta fuerza en Chile y en toda América Latina. Jorge, hay un ensayo de Patricio Mans, que después fue reeditado, que se llama Violeta Parra, la guitarra La indócil. guitarra indócil, sí. Y ahí Patricio Mans plantea algo que a mí me parece, bueno, plantea muchas cosas interesantes, porque es un libro que él dice que está construido en base a las evidencias que había tenido con la Violeta Parra, ¿verdad? O sea, como su fuente directa, digamos. Y la primera Sí. parte del libro hace toda una reflexión sobre primero las condiciones históricas de aislamiento y de subdesarrollo, digamos, en las que se encontraba Chillán y toda la zona en la que se desarrolla la Violeta Parra, que le permitieron a ella desde pequeña estar vinculada a una cultura que más bien era una continuación de la cultura del siglo XIX o más antigua, ¿no? Los Y más guasos, los antigua, trovaderos guasos, ¿verdad? O mucho acceso no sé, todo el canto al humano, a lo divino, o sea, sabía por lo que dice Patricio Mans es que por estas condiciones como de subdesarrollo y aislamiento de esa zona, habían pervivido de mejor manera esta tradición. Entonces, creo que esa idea es bien interesante para entender a la Violeta Parra. Y la otra idea que me parece interesante, que no la dice directamente, pero yo te la planteo en estos términos, es, digamos, contra quién está peleando cultural, cuál es la batalla cultural de la Violeta Parra. Y ahí el Patricio Mans menciona de que todo este proceso de migración campo-ciudad que se acentúa en la década de los 50, hizo que los patrones y las clases dominantes empezaran a través del radioteatro a construir una visión onírica de lo que era digamos, feudalismo improductivo, que es una de las reformas, una de las razones de la reforma agraria, y empezaron a presentar a los patrones como buenos y como, digamos, la hacienda como un lugar hermoso en el cual no había conflicto social, versus esta Violeta Parra que lo que hace es empezar, como bien lo dijiste tú, ¿no? O sea, colocar en el campo a las personas, sus sufrimientos, y la idea bueno, de un proyecto, y decir, mira, acá hay una cultura, digamos, y hay una rica cultura sobre la cual se puede trabajar, construir, recrear, no sé, como eso, como comentario, digamos, ¿cómo lo ves tú? Sí, bueno, ese libro de Patricio, bueno,
Patricio Mans es todo muy recomendable, digamos, todo lo que, todo lo que escribió y lo que hizo y lo que cantó. Pero en ese libro sí él tiene esa, él tuvo, al contrario que yo a la Violeta Parra la vi actuar, la seguí mucho, pero no tuve esa relación directa con ella, yo era muy chico en ese tiempo todavía. Eh, y claro, pero hay que pensar que Violeta Parra venía también de un entorno familiar, eh, yo no diría porque todas las palabras ya se ponen peligrosas, pero con contenido ideológico. Violeta Parra viene de familia de normalistas, su hermano Nicanor tuvo un esfuerzo familiar para que Nicanor fuera el que estudiara, el que se viniera a Santiago a estudiar en el pedagógico, en fin, pero viene del mundo también de la cultura, no solamente del mundo popular, digamos, y eso es súper importante. Ahora, el que ha hecho reflexiones bastante interesantes también, aparte de Patricio Mansi, aparte naturalmente de Ángeles e Isabel, que han escrito bastante sobre Violeta, es Gastón Sublet. Gastón Sublet siempre cuenta de sus encuentros, desencuentros con Violeta Parra, porque Violeta Parra veía en él a esta clase burguesa que se interesaba en el campo un poco paternalísticamente, digamos. Eh, esta idea es una idea también muy europea, digamos, esta idea del buen patrón y del campesino sometido, pero resignado. Es la historia además, es la historia del trabajo de la Iglesia Católica durante siglos, digamos, de hacer que los siervos aceptaran con resignación su suerte, digamos, de siervos frente a los patrones o a los reyes en algún caso, o a los nobles que estaban designados por Dios para dirigir la sociedad. Entonces, es muy interesante el proceso que lleva Violeta Parra, por una parte a la denuncia, las canciones de Violeta, las canciones, llamémoslas así, de denuncia de Violeta Parra son extraordinariamente buenas como poesía, además. Son extraordinariamente buenas en sí mismas como obras de arte. Eso también es un hecho súper importante. Porque también de parte de una burguesía progresista ha habido también una especie de paternalismo también hacia la lucha popular. Ahora, Gastón Sublet cuenta esta historia de su encuentro y desencuentro con Violeta Parra, porque la Violeta le decía, tú eres un pituco de mierda que nunca va a conocer a su pueblo. Y eso a él le caló de manera profunda, digamos. Él cuenta que eso le cambió la vida. Él es un gran admirador y, y, y fue una gran ayuda también para la Violeta Parra y tiene mucho que ver con la actitud que después tomó la Universidad Católica frente a la obra de Violeta Parra. Oye, muy interesante lo que nos comenta Jorge. Bueno, seguimos conversando con Jorge Colón, uno de los fundadores del grupo Inti Illimani, y estamos, bueno, reflexionando sobre el aporte, ¿verdad?, de Violeta Parra a la cultura y a la política en Chile. Sobre lo mismo, a propósito del mismo tema, de las cosas que dice Patricio Mans, que también me llama la atención, es que en la primera parte de su trabajo, Violeta Parra hace un trabajo de compilación, ¿verdad? No llega Recoge. ella y dice, aquí las traigo yo, así se hace, No, sino no, que no. ella va Claro. a escuchar, ¿verdad? Vuelve Exactamente. sobre lo que ya hay. Y en una segunda etapa, donde más bien logra tomar esas texturas, referencias, y aparece esta Violeta Parra con un contenido ya como abiertamente social y político. Cuéntanos un Claro. poco cómo ocurre Y esa fíjate, transición o cómo lo lees tú, digamos. no, yo lo leo, a mí me parece súper importante porque en esa segunda etapa, ella no es que reproduce o hace música o hace canciones con contenido social o poesía con contenido social, imitando o reproduciendo, digamos, utilizando lo que ella recogió. Ella con ese material
propone algo completamente nuevo y también aquí las palabras son complicadas, pero sí revolucionario. Da vuelta completamente los conceptos hay canciones no necesariamente sociales, por ejemplo, una canción como Maldigo del Alto Cielo, es, es una obra de arte mayor en cuanto en cuanto a poesía, en cuanto al uso de la música popular que hace hacer los materiales que ella recogió durante decenios, los reelabora transformándolos en otra cosa. No es que no es que hace tonadas populares con textos revolucionarios, digamos, no utiliza, eso es a lo que me quiero referir. Ella no hace una utilización oportunista de todo lo que aprendió, sino que se nutre de todo eso para producir, claro, la última parte tal vez de su obra, aunque las últimas composiciones de alguna manera también ponen a veces en segundo plano toda una obra social que comenzó antes del trabajo, del último trabajo, digamos. Pero el Pato sí tiene razón en eso, que hay una etapa de nutrir, yo lo diría de nutrirse, de alimentarse de esa tradición popular para devolverla transformada en arte mayor y un elemento profundamente también revolucionario de cambio. Jorge, ¿y cómo es la recepción que ustedes, Inti Illimani, digamos, y toda esa generación vinculada al proceso de la unidad popular y de la izquierda, hace de la obra de Violeta Parra? Porque, bueno, ahí tú nos podrías comentar un poco más el contexto, pero la Violeta Parra se suicida en el 67, si no me equivoco, 68. En febrero del 67, sí. ¿Verdad? 67. Entonces ya en la Unidad Popular, ya en 1970, habían pasado un par de años, digamos. Y bueno, tú mismo lo dices, ¿no? La relación que tuvo una generación con ella fue directa, pero después la que venía, claro, la escuchó, pero ya no estaba ahí. ¿Cuál es la recepción que ustedes generacionalmente hacen de la obra de Violeta Parra en esa época, en el tiempo de la unidad popular? O sea, ¿la ven como una instigadora de la nueva canción chilena? ¿Cómo Mira, se lo explican ustedes, digamos? mira, hay que decir que el fenómeno que Ricardo García llamó de la nueva canción chilena, cuando llegó la Unidad Popular ya estaba en plena madurez, si queremos decir así, pero ya había explotado. Yo diría que en ese sentido la muerte de Violeta Parra y sobre todo todo el proceso de reforma universitaria que se vivió desde el año 65 hacia adelante, fueron fundamentales y de alguna manera se potenciaron por otra razón que es muy interesante también, porque en ese tiempo los sindicatos tuvieron especialmente la CUT, pero en general los sindicatos del cobre, los sindicatos del carbón, la clase obrera organizada, tuvieron la visión, pero también ¿cómo podríamos decir? La fulguración de que aquí estaban haciendo un movimiento cultural que les pertenecía, digamos, o del cual, si tú quieres, había que apropiarse. Entonces, yo creo que la muerte de Violeta Parra en ese sentido fue una campanada de atención en ese sentido, porque todos vivimos periodos con la Violeta Parra viva, y sin embargo la Violeta Parra se sentía postergada. De hecho, Violeta Parra se hizo conocida en Chile realmente y masivamente después de su muerte. Y y en alguna medida también debido a su muerte, digamos, porque su suicidio todos lo interpretamos como una llamada de atención. Lo que dice Patricio Más es cierto, ella reclamaba mucho, hay varios programas, ella pasó un tiempo en Concepción, y la radio de la Universidad de Concepción tiene los registros de esos programas, de las entrevistas que le hacían,
y son muy ilustrativos en ese sentido. Ella reclamaba y estaba siempre piteando contra la Universidad de Chile, contra el sistema, porque no había una preocupación por su trabajo. Ahora, claro, no había en realidad una preocupación por su trabajo, ni había una mayor preocupación por este fenómeno que estaban haciendo, digamos, de protagonismo popular. Porque se veía la música popular, se veía como coleccionista de mariposas, digamos. Eh, el, el, trabajo que se hacía era como recopilar y poner ahí en un insectario con un alfiler lo interesante que era la música que hacía esta gentecita, digamos. Eh, incluso, incluso hay palabras que son siempre complicadas, pero durante el gobierno de Frei, que fue un gobierno que empezó con la reforma agraria, por ejemplo, que empezó a hacer ver la necesidad de la nacionalización del cobre, pero había un programa que se llamaba de la promoción popular. O sea, ya había una idea de que el pueblo había que promoverlo, que había que sacarlo de como era para transformarlo en otra cosa. Y sin embargo, el pueblo estaba teniendo un protagonismo a través de su propia historia, a través de sus organizaciones campesinas, de sus organizaciones obreras. Estaba reclamando un lugar de protagonismo, no de segundón, digamos, no de un pueblo inculto que está pidiendo que lo acepten en el banquete de los privilegiados. Y eso la Violeta Parra lo encarnó muy bien también.